Bueno, siguiendo con lo que estábamos viendo anteriormente, aquí está. Lo importante es que si f es igual a g, si las funciones son iguales, entonces las imágenes de estas funciones respecto a un elemento del dominio también son iguales. Y no hay que confundir, como les decía, la función con la imagen de t de la función. Es como cuando les digo yo que si tenemos, por ejemplo, ¿qué puede ser? F de x es igual a x cuadrado. No hay que confundir f con f de x. Así como no hay que confundir f con f de 2. F de 2 es un número que sale cuando yo ingreso 2. Y f es la función. F de x es el número que sale cuando yo meto x, que es el x al cuadrado. F es como el nombre de la función. Entonces, en física, como les decía, muchas veces se confunden los números con los vectores, o las funciones con los vectores, o las funciones con los números. Entonces, aquí hay ejemplos en los cuales hay que saber leer bien lo que estamos teniendo, los símbolos que estamos operando y tratar de diferenciarlos. Por ejemplo, miren acá. Tenemos que f igual a m por a. Y eso implica que f de t es igual a m por a de t. Esta es la fórmula, una de las leyes de Newton, entre comillas, simplificada. Y en este caso, si esto implica esto, significa que la fuerza está variando con respecto al tiempo y la aceleración también está variando con respecto al tiempo. Pero esto se mantiene en todos los tiempos posibles. Es decir, para cada aceleración en tiempos distintos hay una fuerza específica para ese tiempo también. Entonces aquí tenemos los vectores, porque esto que está acá representa un vector de fuerza en un instante t. Y esto representa un vector de aceleración también en un instante t. Pero esto de aquí sería el nombre de una función. Y esto de acá también sería el nombre de la función. Por tanto, esto en este caso, a pesar de que se vea como un vector, yo tengo que pensar que esto de aquí es una función, que esto de acá es una función, y esto de acá es un vector de fuerza, y esto de acá también es un vector de aceleración. Entonces, hay que interpretar bien. A veces, esto es una función y esto es una función, y a veces eso es un vector fijo. Veamos dos casos. Miren acá, tenemos un ejercicio en el que tenemos una masa de 3 kilos y que va con una aceleración hacia el lado de 1 metro partido segundo al cuadrado en dirección x también. Entonces, si se fijan, tenemos que calcular la fuerza. Sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué hicimos acá? Simplemente reemplazamos en el m el 3 y en el a 1 metro partido segundo al cuadrado x tongo, que significa que está yendo hacia allá, a una aceleración de eso, 3 por 1 a 3, kilos por esto me da newtons, y ahí tengo la fuerza. Entonces en este caso realmente la fuerza es un vector, ¿se fijan? La fuerza es un vector. Y la aceleración desde un principio también es un vector. Entonces, este símbolo de la A con la flechita arriba aquí está representando un vector. Y este símbolo de la F con la flechita arriba está representando también un vector. Que nosotros tenemos que ver la unidad de medida y vamos a ver que es una fuerza, y acá vemos una unidad de medida y sabemos que es de aceleración. Perfecto. F acá es un vector y A es un vector. Veamos este ejemplo de acá. Fíjense que nos dan esta relación. Nos dicen que hay una fuerza que depende de la posición. Es como que si yo voy avanzando y cada vez que voy avanzando una fuerza me va tirando más fuerte. Por ejemplo, eso pasa en los resortes. Fíjense que entre más voy estirando el resorte, más fuerza me va tirando en esa dirección. Entonces es una fuerza que depende de cuánto yo me alejo del principio, digamos, del resorte. Como estaba al principio sin ninguna fuerza aplicada. Entonces, ya, nosotros nos piden acá saber la aceleración. Nos dan la fuerza y nos piden la aceleración. Entonces, acá yo pongo, sabemos esto. Y tenemos esa relación. F igual m por a. Como esto es verdad, tiene que cumplirse que para cualquier posición también sea verdad. ¿Qué estamos hablando acá? Entonces, F con la flechita arriba, a pesar de que se vea como un vector, aquí lo estoy pensando como una función. Y A con la flechita arriba también lo estoy pensando como una función. Porque dependen de X.
¿Se fijan o no? Cuando yo agrego la X al lado y digo que esto es para todo X perteneciente a R, ahora esto que está aquí, el F flechita arriba de X, esto es una fuerza. Es la fuerza en la posición X. Y es un vector. Y esto es una aceleración. Un vector también. Un vector que depende de la posición. Entonces ahí ya yo puedo reemplazar. Tengo esto acá, lo reemplacé aquí, esto es M por A, paso el M para el otro lado y me da la aceleración que también va dependiendo de X. ¿Se fijan? Entonces, esto de acá es un vector. F también es un vector y se nota. Pero si le saco el de X, lo que tengo aquí es el nombre de la función. Y nosotros sabemos que si dos funciones son iguales, entonces pasa esto. ¿Se fijan? Estas dos funciones son iguales, entonces pasa esto. Y como les decía, eso, pues hay que, más que aprenderse ya en la U como que si tiene la flechita arriba un vector o no, hay que interpretar lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Es una función? ¿Es un vector? ¿Es un número? Incluso hay algunos libros en el que no anotan los vectores con una flechita arriba, sino que simplemente cuando lo ennegrecen es un vector. Entonces, por ejemplo, esto sería un vector de fuerza y eso sería un escalar de fuerza, digamos un número de fuerza. Esto es un vector. No le anotan la flechita. Entonces hay que tener cuidado, interpretar bien, siempre tener en la mente que es distinto esto de eso. ¿Ya? Eso es lo que les quería compartir porque a mí se me hizo mucho más fácil entender los libros cuando logré hacer esa separación y no interpretar siempre un símbolo por cómo se ve. Es mejor entenderlo en el contexto. Eso.